En este año también pasamos por una especie de sub y baja o trencito que iba y que venía en cuanto a nuestro estado de ánimo, ¿no? Esto es importante recalcarlo. Así que está Daniela Furk, la licenciada Daniela Furk. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Que es importante también entender cómo nos fuimos adaptando a esto y cuáles fueron los problemas que afrontamos, ¿no? Sí. En este año. La realidad, este es un tema, vos sabés que los psicólogos fuimos tan convocados no solo en el consultorio, sino también en los medios, Claro. porque había un millón de interrogantes que arrancaron en una situación en donde nos dicen, un día como hoy, mañana vamos a tener que estar 15 días aislados. Claro, de eso se hablaba al principio. Hay un virus que nadie conocía, que venía de China, pero que acá no entraba. Entonces, bueno, la primera reacción fue medio una reacción, por supuesto, de asombro, muchos de negación, de omnipotencia. Bueno, esto van a ser 15 días, iba a pasar. Sí. Y la realidad es que, bueno, esos primeros 15 días, lo primero que se observó fue como cierta manía. La gente empezó a hacer gimnasia, hasta algunos estaban contentos. Laburo 15 días, son como unas mini vacaciones. Pero bueno, rápidamente las calles empezaron a estar despobladas, los negocios empezaron a encerrar. Y las casas empezaron a levantar presión, me refiero a esto. Y empezó ¿no? la convivencia claro. 7x24, o sea, en donde todos más o menos, bueno, los chicos iban al colegio, los adultos trabajamos, de repente nos encontramos todos bajo el mismo techo las 24 horas, todavía sin acomodarnos en las actividades, porque los primeros 15 días no se sabía cómo iba a ser el teletrabajo, ni cómo íbamos a seguir, si nosotros íbamos a atender por Zoom, si después ya no. En realidad lo que pensamos es que los 15 días volvíamos a abrir el consultorio. Y bueno. Y los pacientes, digo, que seguramente empezaste a atender de manera remota. Había distintos, me imagino que había gente que estaba muy deprimida, pero también había gente que se adaptó rápidamente. Al principio, la primera respuesta es, esperemos dentro de 15 días a ver qué pasa. Claro. Y al principio también, no todo el mundo quería arrancar de manera virtual. Y por otro lado, lo que apareció es como, podemos pensarlo como una primer tríada. Vos hablabas del miedo. El miedo, la angustia... Sí. Y la ansiedad. Estas fueron como las emociones vedettes de esta... Miedo, angustia y ansiedad. Mirá qué interesante. ¿Esas le llaman ustedes, sí. los psicólogos le llaman tríada? Es una tríada que van de la mano y que, bueno, el primer factor o el disparador inicial fue la incertidumbre. Claro. Todos sabemos, nos levantamos a la mañana, vamos a trabajar, cenamos a tal hora, hay que ir a buscar a los chicos al colegio, de repente, ¿qué pasa? No hay colegio, hay Zoom, no hay Zoom, yo tengo que trabajar, pero tengo que acompañar a mis hijos porque no se acostumbran a aprender de esta manera. Y esto, aparte, se iba renovando cada vez más el tema de se iba estirando, se iba alargando, esto también generaba incertidumbre, angustia. Y una angustia total. Después hay cuestiones que fueron interesantes, que fueron pasando, que por ejemplo, Romy esto lo debe saber con el tema de los trastornos de la alimentación. Sí. Por ejemplo, los trastornos de la alimentación en la adolescencia muchas veces se mantienen en secreto. Entonces, por ejemplo, con el tema de la bulimia, aumentaron mucho las consultas porque hay muchas madres que se dieron cuenta que las hijas vomitaban, que cuando uno estaba trabajando, no se da cuenta, tal vez con las 2 horas después de la cena, esto no aparecía. Yo creo que por ejemplo, en ese ámbito fue un beneficio secundario. Estar más presente hizo que se vieran un montón de problemas. Que se vieron problemáticas, claro, exacto. Claro. Por otro lado, lo que yo también digo fue como un amplificador, porque uno dice que se separó tanta gente por la cuarentena. Otro tema. Yo creo que la gente tal vez... ¿Tuviste consultas, Dani? Muchísimas. De pareja, o sea, sí. Y he llegado a atender parejas que estaban tan enojadas que era por videollamada, uno estaba en un auto, el otro estaba en otro auto y yo estaba en mi consultorio, porque no se aguantaban más. Entonces digo... ¿Hubo finales felices Hubieron muchos finales felices, muchísimos finales felices, pero también es cierto que los finales que uno puede decir no fueron felices, tal vez sí fueron felices porque eso era un caldo de cultivo. Claro. Finales felices me refiero a que muchas parejas por ahí se pudieron recomponer y otras, claro, el final feliz es separarse porque no quedaba otra a lo mejor. Exacto, pero sí es cierto que tengo situaciones del consultorio en donde parejas me han contado
nunca me hubiera imaginado estar pintando una pared con mi marido. Mirá. Y la pasamos genial. Qué Esto bueno. también sucedió. Qué interesante. Esto también, ¿no? Como esto de compartir actividades que fuera de este contexto hubieran sido impensadas. Claro. Ahora, Encontrar cosas, actividades en conjunto que antes no lo hubieran hecho porque cada uno estaba en su día a día, y esto los ayudó, si vos querés también, esta actividad a recomponer. A aumentar la interacción, el diálogo. A apostar por el hogar, ¿no? De alguna manera, que también hace a la familia. Exactamente. Mirá. Por otro lado, Maru hablaba de los héroes, ¿no? De los médicos, y yo pienso todo el tiempo que todos fuimos héroes. Sí. Vos, yo, Maru, todos los que estamos acá, fuimos héroes, cada uno en lo suyo, porque no podemos generalizar y decir, bueno, como tal y tal es grande y no puede salir, le fue menos difícil estar adentro de casa. Total. Cada uno tiene su historia. Cada uno tiene sus recursos. Muchos nos encontramos que nos faltaban recursos y que teníamos que pedir ayuda, por supuesto. Otros que tal vez, si pensaban en esta situación atrás, decían, yo me muero, y lejos de morirse fueron tal vez los que más apoyaron a la familia, sí, y los que tuvieron más recursos para poder acompañar. Sí, nos fortaleció también de alguna manera, porque digo, las defensas que no teníamos hasta ese momento, y no tenemos frente al virus si no te vacunás, digo, también nos generaron un subir la guardia en un montón de frentes que no estábamos preparados para eso, porque no había historia. O sea, la última pandemia había sido en 1918 y hay muy poca gente viva. Una película, sí, una película de terror en muchos momentos, a veces cómica en otros, de situaciones de suspenso, sí. Pero sí es cierto que también acá hay otro concepto que es interesante, que es salimos resilientes o resistentes, que no es lo mismo. No, claro. Bueno, la resistencia es poner el pecho a las balas. Bueno, vamos pum para adelante. A veces después de la resistencia uno termina con una depresión bárbara porque uno hizo tanto esfuerzo. Y que más la máquina, ¿no? Y que más la máquina. Claro. Y bueno, y la resiliencia. Y la resiliencia tiene que ver con el aprendizaje, con la transformación, con la capitalización de lo que pasó desde alguna manera. Claro. Hay profesiones que pudieron reconvertirse, sí. Los diseñadores gráficos que ayudaron a tantas empresas a reconvertirse en el mundo digital y pudieron tener esta posibilidad de crecimiento. Pero bueno. Los medios también, o sea, los medios, vos fíjate, yo, digamos, justamente nosotros estábamos lanzando una serie que habíamos hecho justo antes de terminar la pandemia y tuvimos que aprender a reconvertir las entrevistas a hacerlas por Zoom. O sea, nuestras casas se transformaron en un estudio de televisión, porque a través del teléfono o la computadora teníamos una entrevista a lo mejor con cualquier otro país del mundo. Yo tenía entrevistas con Londres, con Roma, con Madrid, o mismo acá en la Argentina, ¿no? Con canales de televisión de acá, y eso también hizo que hubiese un cambio de paradigma en la manera de comunicarnos, desde los medios de comunicación también. Total, y ahí, digamos, también creo que lo principal residió en la capacidad de flexibilidad que tiene cada uno. Total. Yo creo que eso marcó una gran diferencia. Sí. Y bueno, y esto no es una crítica, pero tal vez las personas que fueron menos flexibles, que les costó más adaptarse, bueno, aparecieron, son las que sufrieron más. Sí. Y bueno, el tema de la depresión fue como también fue parte de la pandemia. Absolutamente. Pero bueno, yo creo que también es interesante acá hacer una distinción. Una cosa fue estar triste y angustiado y otra cosa, una depresión. Que me parece que después podemos seguir charlando. Por supuesto, sobre Dani, esto. claro que sí, te quedas con nosotros. Sí, obvio. Y ahora sí, nos vamos con Marie.